Buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al doctor Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas. Lo invitamos para conocer, revisábamos las tareas que se vienen cumpliendo y los nuevos proyectos que es bueno dar a conocer. Suma esto 6.600 millones de dólares que se suman al Registro Nacional de las Alianzas Público-Privadas. ¿Cómo se desglosa? ¿Cuál ha sido la apertura que permita impulsar estos nuevos proyectos? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gran saludo a toda su importante audiencia. El Gobierno Nacional ha impulsado desde su inicio buscar las condiciones para crear un entorno seguro para la inversión privada. De ahí que se presentó en primer lugar la famosa Ley de Eficiencia Económica, el primer proyecto urgente del presidente de la República y que fuera aprobado. Y dentro de esa ley se encuentra el libro de asociaciones público-privadas. Tenemos uno de los marcos legales más modernos de la región y del mundo, en opinión de los expertos del Banco Mundial. Entonces, con esta normativa desarrollamos normativas secundarias y la primera tarea fue identificar una cartera de proyectos que tenga las condiciones para ser viable en esta tarea de atraer inversión privada para ellos. ¿Por qué menciono esto como un aspecto fundamental? Porque uno de los errores cuando se promociona inversión privada para el país es no tener claridad en qué proyectos están siendo priorizados por el Gobierno Nacional. De ahí que se creó un registro oficial, un registro público de proyectos de asociación público-privada y dentro del cual a la fecha ya constan 12 proyectos que han pasado por el filtro de esta priorización. 12 proyectos que son proyectos, 8 de ellos son proyectos viales, dentro de los cuales se incluye el Viaducto Sur de Guayaquil, denominado el Quinto Puente. Y está también la vía Loja-Catamayo y la vía Buena Fe-Baboyo-Juján, que es el tramo de la Guayaquil-Quito que pasa por los ríos. Eso en lo vial, pues eso más otros proyectos en Manabí, en Tungurahua y hay 3 proyectos en Manabí. Luego tenemos 2 proyectos hidroeléctricos, que usted los conoce, son los proyectos hidroeléctricos Cardenillo y Santiago. Y finalmente tenemos también 2 puertos, que son el puerto de Esmeraldas, que es el único puerto público que no cuenta con un contrato vigente para atraer inversión privada, y el terminal granelero de Guayaquil, que esa es una terminal pequeña que se encuentra al lado de la terminal de contenedores en el sur de Guayaquil. Pero si bien es pequeña, es igual de importante, porque a través de esta terminal llega buena parte de la materia prima para el balanceado que alimenta a el sector camaronero, al sector bovino, al sector porcino, y ese proyecto tiene una concesión vigente hasta finales de 2026, de tal manera que responsablemente vamos a buscar a un nuevo inversionista que pueda mejorar las condiciones de ese puerto y seguir impulsando mejor en la logística del comercio exterior. En ese sentido, hay proyectos, los que usted ha anunciado, que vienen de años y que penosamente no se ha podido ejecutar en el tema del sector energético Cardenillo y Santiago. ¿Cómo va a viabilizarse esto? Justamente hay un aspecto que no podemos dejar de lado, Miguel, y es que como Gobierno Nacional tenemos que trabajar en que no se vuelva a repetir una crisis como la que vivimos en el 2024, producto, entre otras cosas, por la falta de inversión en el sistema de generación, así como en el sistema de transmisión y, por supuesto, por la falta de gestión en la distribución. Entonces, este conjunto de crisis no podemos volver a repetirla, y una de las estrategias es promover inversión privada. Estos 2 proyectos, que son de los más grandes que tenemos en la cartera, Cardenillo, el monto de obra supera los 1.000 millones y el proyecto Santiago supera los 4.000 millones. Por eso es un desafío mayúsculo. Sin embargo, parte de la estrategia va a ser, en primer lugar,
ya no podemos seguir trabajando esto como proyectos sectoriales o ministeriales. Estos son proyectos nacionales y el primer mensaje que se manda a la inversión privada es que estos proyectos pasaron por un filtro, por una priorización, donde votaron a favor el ministro de Finanzas, la secretaria nacional de Planificación, el ministro de la Producción, el delegado del presidente y el ministro de Transporte. Es decir, no se trata de iniciativas sueltas o iniciativas de un ministerio, son proyectos país. El segundo aspecto es que vamos a contar con una estructuración, es decir, con estudios que puedan armar un proyecto, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que no son solo estudios de ingeniería sobre cómo hacer el proyecto. Los estudios incluyen un análisis financiero con la creación de un modelo financiero buscando las variables que sean atractivas para la inversión privada. Y de acuerdo con la nueva ley que nos trae nuevos estándares, antes de salir a concurso, vamos a realizar lo que se llama un sondeo de mercado, donde vamos a consultar a los inversionistas interesados en qué condiciones estarían dispuestos a inyectar sus recursos y a contratar crédito para sacar adelante estos proyectos. De tal manera que no vamos a dar pasos en falso, Miguel. Vamos a sacar a concurso cuando hayamos consultado al mercado. Ya, ¿y esos concursos cuándo, cómo se desarrollarán? Considerando que las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago ya tienen un nivel de estudios en ingeniería bastante avanzados, nosotros vamos a avanzar con el ciclo del proyecto, es decir, con todos los procesos previos al concurso, entre esos, como le mencionaba, el estudio de mercado, y esperamos que estos proyectos puedan salir a concurso en el último trimestre de este año o en el primer trimestre del próximo. Son expectativas totalmente razonables considerando que ya hay un nivel de estudios avanzado. Por otro lado, tenemos muchísimo interés de empresas de gran capacidad para sacar adelante estos proyectos. Sin duda, la reciente crisis nos pone un nivel de priorización alto para estos proyectos y por eso, como Secretaría y como Gobierno, le vamos a dar absoluta prioridad. Tengamos presente que estos proyectos van a inyectar al país una capacidad de generación. Cardenillo son aproximadamente 600 megavatios y Santiago alrededor de 2.400 megavatios adicionales. Pero actualmente la demanda del país bordea los 5.000 megavatios, pero no podemos dejar de mencionar que, en primer lugar, la demanda de energía eléctrica está creciendo muy por encima del crecimiento de la economía, y eso tiene varias razones. En primer lugar, es que la temporada de calor, especialmente en la costa, se ha extendido, por tanto eso presiona también la demanda. Por otro lado, también el sector camaronero, usted recordará que el presidente Lasso les quitó el subsidio al diésel a los camaroneros allá por el año 2022. Y esa medida lo que ha hecho es que ha impulsado a que todo el sector camaronero, que antes no estaba conectado a la red, sino que se abastecía de generación eléctrica o de energía con combustible quemado en motores o en generadores, ahora está haciendo un trabajo intenso por conectarse a la red, de tal manera que presiona la demanda. Y por otro lado, también debemos prever el crecimiento del país. Y tenga usted presente que, por ejemplo, la mina Cascabel en Imbabura está previsto que entre en operación ya entre 3 y 4 años. Entonces debemos empezar a preparar al país para atender toda esta demanda y que la crisis no se vuelva a repetir. De tal manera que el Ministerio de Energía y el Ministerio de Finanzas han priorizado recursos para el año fiscal 2024 y 2025 para fortalecer el parque térmico con recursos fiscales, pero la crisis no se va a poder evitar si no contamos con inversión privada. De ahí todo este esfuerzo por impulsar estos proyectos. Estos proyectos importantes en medio de la situación que ha vivido, al menos durante las últimas 2 décadas, el Ecuador, son muy importantes. En el tema de vialidad, usted mencionó el proyecto Buena Fe, Babahoyo, Juján y el terminal multipropósito. ¿Cuál es el atractivo
para estos proyectos importantes. El primero se señala por 352 millones y el segundo por 227 millones. El proyecto Buena Fe Babahoyo-Juján, que atraviesa la provincia de Los Ríos. Juján es una población que está justamente en el límite provincial entre Guayas y Los Ríos. Esta vía forma parte de la vía Guayaquil-Quito. Muchos de los que transitan por esta vía, el origen es Quito y viajan hacia Guayaquil, o viceversa. Esta es una de las vías de mayor tráfico del país. Incluso a nivel de carga, esta vía es la que más carga mueve en todo el sistema vial, en toda la red vial nacional. Por esa razón, es prioritario para el gobierno, en primer lugar, poder brindar mayores condiciones de seguridad vial, más allá de poder mejorar las condiciones del tráfico sobre esa vía. Ya el Ministerio de Transporte contrató de los 120 kilómetros que comprenden esa vía, la ampliación a 4 carriles de los primeros 20 kilómetros en el tramo Babahoyo-San Juan. Sin embargo, la vía de 120, los restantes 100 kilómetros se van a ampliar a 4 carriles con inversión privada. Y es justamente la razón por la que el proyecto se inscribe y se van a iniciar los estudios para poder preparar un proyecto que pueda salir a concurso y traer inversión privada al país. Respecto del otro proyecto del terminal granelero, este proyecto mencionábamos que tiene la capacidad de atraer la materia prima que usan las distintas industrias exportadoras del país. Este terminal tiene una particularidad y es que en el país, como usted conoce, existe una amplia competencia en el sector de contenedores. Tenemos el puerto Contecón, tenemos el puerto de Pozorja, tenemos algunos puertos con mucha capacidad. Pero en graneles, es decir, en estas materias primas que no vienen en contenedor, la situación es la contraria, que hay muy poca capacidad. Por eso se ha priorizado este proyecto para que pueda ampliarse el muelle para recibir barcos de mayor capacidad, va a dragarse el frente de atraque y además va a ampliarse su capacidad de bodega. Porque el efecto que tiene el no tener suficiente capacidad portuaria en la cadena logística es que los barcos tienen que esperar en el río Guayas hasta que puedan ser atendidos. Y en promedio, Miguel, un barco parado en el río Guayas paga más o menos en costos entre 30 y 60 mil dólares diarios. Y todo eso se imaginará usted que no lo asumen las empresas navieras. Eso termina traduciéndose en el costo de los insumos. De ahí que sea prioritario para el gobierno garantizar no solamente una cadena logística eficiente, logística alimenticia además, eficiente, sino además a los mejores precios posibles y conservando siempre esa agilidad que requiere para que el precio se mantenga estable. Ahora, doctor Pablo Ceballos, ¿cuál ha sido el interés para estos proyectos importantes? ¿Le ven al Ecuador como un destino atractivo para la inversión privada en infraestructura en medio de la situación que vivimos? Justamente considerando que atravesamos diversas crisis, usted hablaba previamente de una de ellas, de la crisis de seguridad, pero también tenemos y seguimos enfrentando una crisis fiscal, una crisis de empleo y por supuesto una crisis en el entorno de inversiones. Y estamos luchando por crear mejores condiciones y tenemos ya los primeros resultados y me voy a permitir comentarle. Por ejemplo, para la vía Loja-Catamayo, hemos adjudicado este lunes la contratación de los estudios con una entidad que ya es conocida en el Ecuador. Y usted la recordará, que es la Canadian Commercial Corporation, que no son otros que los que construyeron el aeropuerto de Quito. Pero después del proyecto del aeropuerto, la Canadian Commercial Corporation, que es una entidad del gobierno de Canadá, y el aeropuerto se inauguró hace ya 12 años. Desde esa época no han vuelto a tener interés por proyectos en el Ecuador. Ese gran inversionista, ese gran promotor de inversiones, no había vuelto al Ecuador. Con este proyecto, la Loja-Catamayo, marca el regreso de la CCC al país y demuestra su interés por abrir una cartera de proyectos y por supuesto va a iniciar por hacer los estudios de la vía Loja-Catamayo pero eso significa que estamos ya trabajando en que identifiquen otros proyectos de su interés
Y el trabajo de la CCC, su objetivo como entidad es atraer inversión canadiense al país en el cual trabaja. Entonces, podríamos esperar que además de la inversión minera, que ya está en el país, ahora vamos a traer inversión canadiense en sectores de infraestructura pública. Así que creo yo que son buenas noticias y son señales claras de que estamos recuperando la confianza internacional. Por otro lado, además de los 12 proyectos que están en la cartera, Miguel, hay un 13º proyecto que lo hemos firmado en un esquema gobierno a gobierno con la empresa Korea Expressway Corporation, que es una empresa pública del gobierno coreano. Esta empresa, para que tenga usted una referencia de sus capacidades, ha construido y opera en Corea 5.000 kilómetros de vías de la red vial estatal coreana. Y ellos ya los contratamos desde noviembre y están haciendo los estudios para una nueva vía Guayaquil-Cuenca. Están analizando tanto mejorar los tramos, los trazados existentes, que son por el Cajas o por Cañar, y están analizando incluso un tercer trazado alternativo que permita optimizar los tiempos de viaje entre estos dos polos de desarrollo. La diferencia en este proyecto es que ellos están haciendo estudios, pero en este esquema gobierno a gobierno, ellos tienen el interés de ejecutar, financiar y construir y operarla, por supuesto, esta nueva obra. Así que este ya es un interés concreto en desarrollar megaproyectos de infraestructura en el país. Por otro lado, también es importante mencionar que tres proyectos que estamos ya, terminamos la primera fase de estudios, la vía Manta-Quevedo, la Montecristi-La Cadena y la Pifolle de Baeza. Los estudios de esos proyectos los está haciendo una entidad que se llama IFC del Banco Mundial. ¿Cuál es la particularidad? Que ellos, además de hacer estudios, financian los proyectos. De tal manera que esos tres proyectos tienen a una banca de desarrollo atrás dispuesta a prestarle a los inversionistas los recursos para esos proyectos. Creemos que son señales concretas, creemos que son avances significativos, pero estamos conscientes que tenemos un desafío inmenso todavía por mejorar el entorno de inversiones, el entorno regulatorio y además fortalecer el entorno institucional. Pero tenemos que comenzar por identificar y transmitirle al mercado internacional cuáles son nuestras prioridades. Y que hayan pasado estos proyectos por un registro y por la votación de los ministros que le mencioné, es una señal inequívoca de que hay prioridad en estos proyectos, y por el lado de los inversionistas y la banca tenemos ya intereses concretos. Siendo importantes estos proyectos con la alianza público-privada, ¿cómo repercutirá algo que se viene demandando en el país y que ha sido un problema estructural, el tema de la generación de miles de empleos? Justamente el sector de infraestructura es uno de los sectores de la economía que dinamiza el empleo, porque las obras públicas son grandes fuentes de empleo en distinto nivel. Se requiere desde mano de obra obrera hasta ingeniería, aspectos, asesoría financiera, técnicos especializados. De acuerdo a los cálculos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto de infraestructura, en promedio, por cada $1.000 millones que se concreta en inversión, se pueden generar entre 20 y 40.000 nuevos empleos. De tal forma que la cartera aprobada, conforme vaya avanzando, tiene la potencialidad, de acuerdo a las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, de generar hasta 214.000 nuevos empleos. Justamente si aplicamos este indicador. Esa es la necesidad, Miguel, de retomar los grandes proyectos de infraestructura para el país, pero retomarlos en condiciones de transparencia y en condiciones técnicas y financieras que reflejen los verdaderos costos de obra. Y esa es otra diferencia sustancial que vamos a hacer en nuestra cartera de proyectos. Por citarle un ejemplo, tenemos estudios de la hidroeléctrica Cardenillo que nos han dado unos costos de obra de alrededor de $1.000 millones. Como parte
parte del trabajo que vamos a hacer previo a salir a concurso, le mencionaba el estudio de mercado, pero además la otra tarea que vamos a hacer es que vamos a contratar una auditoría de costos y una auditoría al modelo financiero por entidades internacionales, de tal manera que el inversionista tenga el mensaje de que además de la prioridad nacional, ese proyecto ha pasado por un filtro que determina que sus costos se ajustan al mercado y a la realidad del país, y que la propuesta financiera, que como usted conoce, en un proyecto que tiene una vigencia de 30 años, el modelo financiero y las proyecciones son fundamentales. Por eso lo vamos a hacer auditar por las grandes empresas de consultoría que hay a nivel internacional. Ahora, doctor Ceballos, una de las inquietudes también en los últimos años ha sido lograr un marco normativo moderno y que sean procesos transparentes. ¿Cómo garantizar esto? El marco normativo, la ley de eficiencia económica que le mencionaba al inicio de la entrevista, fue trabajada con expertos de distintas ramas relacionados con la inversión público-privada, entre esos expertos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y uno de los expertos del Banco Mundial, que ha implementado legislaciones de este tipo, APP, en 60 países, ha dicho que nuestra legislación es la más avanzada de la región y una de las más avanzadas del mundo. De tal manera que, en cuanto al marco normativo, creemos que tenemos un buen punto de partida para promover la inversión. Sin embargo, respecto de la transparencia, que es una preocupación permanente, vamos a marcar una diferencia fundamental, y este es un aspecto que lo anticipo. De acuerdo con la ley, los estudios del proyecto, contrario a lo que pasaba antes, que estaban guardados en una caja fuerte hasta que salían a concurso, los estudios antes del concurso van a ser publicados, de tal forma que los inversionistas puedan conocer las condiciones en que va a salir a concurso antes del concurso. ¿Eso qué va a implicar? Que se acaba el tráfico de información, que era muy usual. Se acaba el direccionamiento, porque, por ejemplo, como se tiene dos fases, un estudio de prefactibilidad y uno de factibilidad, yo publico el estudio de prefactibilidad y hasta que pasen 6 u 8 meses que yo concluya el estudio de factibilidad, cualquier persona, inversionista, puede ser asambleísta, ciudadano, puede opinar sobre el estudio de prefactibilidad y puede diagnosticar si en este proyecto ya hay direccionamientos o si hay errores. Entonces, este estándar de transparencia tan alto, que no lo teníamos anteriormente, estamos convencidos de que va a generar mejores proyectos, porque van a ser sujetos al escrutinio nacional e internacional, y nos va a permitir además enviarle a la comunidad internacional un mensaje de que el Ecuador está haciendo esfuerzos reales y palpables de elevar sus estándares de transparencia. ¿Eso implica que estamos avanzando en la fase 2 de la estructuración dentro de este ciclo de alianza público-privada? Justamente, al ser priorizados los proyectos, estos 12 proyectos pasan justamente a la etapa de estructuración. Y ya hemos contratado ya diversos estudios. Por supuesto que no se puede contratar los estudios de los proyectos de golpe, es decir, se los contrata conforme a los recursos disponibles y conforme a las necesidades. Pero ya tenemos contratos firmados en al menos 7 de estos proyectos. Las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago ya tienen estudios muy avanzados. En la Manta Quevedo, la Montecristi y la Cadena y la Pifolle de Baeza tenemos contrato con IFC del Banco Mundial, con esta entidad que le mencionaba. La Loja Catamayo ya tiene contratado estudios con la CCC. Y el Quinto Puente, el Ministerio de Transporte contrató unos estudios que están por entregarse ya en estos meses, en el mes de marzo, y constituirán insumos para la estructuración. Así que ya hay una agenda en marcha, ya hay una cartera de proyectos, ya hay un sistema, y esperamos tener los primeros resultados con los concursos, si todo camina, si los estudios lo permiten, si los estudios determinan que hay viabilidad, en el último trimestre de este año. Pero, insisto, siempre sujeto a que
el mercado reciba adecuadamente, porque hay factores variables que pueden afectar. Por ejemplo, si tuviéramos al momento de lanzar concurso un disparo o un incremento significativo del riesgo país, eso afectaría la viabilidad financiera de los proyectos. Que esto tiene incidencia política, evidentemente, cómo se disparó el riesgo país luego de conocer los resultados extraoficiales, preliminares, a la presidencia de la República. Asusta indudablemente el que haya una final con un sector que admira, por ejemplo, a la dictadura de Venezuela. Pero volviendo a estas alianzas público-privadas, con esto se va a ir cerrando algo que ha sido un deseo por años de esta brecha de la infraestructura tan necesaria en el Ecuador. Justamente, si usted investiga los números, la brecha de infraestructura que usted menciona fue calculada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta brecha de infraestructura no es otra cosa que el volumen de obra pública que necesitamos para satisfacer las necesidades ciudadanas. Para la década 2020 y 2030 se calculó que íbamos a requerir 72.000 millones solo en infraestructura. Tenga presente, Miguel, que el plan anual de inversiones de todo el gobierno, hoy está, la cifra oficial de hoy es de alrededor de 1.600 millones. Eso implica que tenemos una diferencia entre lo que necesitamos, que son alrededor de 7.000 millones anuales, versus lo que tenemos. Y para suplirlo, justamente la estrategia y el objetivo es atraer esa inversión privada que pueda ayudarnos a cerrar esa brecha de infraestructura y alcanzar la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Por eso, Miguel, a cualquiera que le plantee que no está de acuerdo con las asociaciones público-privadas, lo primero que hay que hacerle es presentarle estas cifras, decirle: tenemos estas necesidades en 72.000 millones. Claro. Tenemos 1.600 millones anuales. ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo? Claro, quitar ese sesgo ideológico político que se opone a la inversión, cuando el Estado, como usted ha citado, 1.600 millones en inversión, no permite avanzar en un crecimiento económico y en una inversión que no tiene el Estado, y que la inversión privada, extranjera y nacional, pueden contribuir en ese sentido. Justamente ese es el objetivo, lograr índices de inversión en infraestructura que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Le voy a dar unas ciertas cifras que pueden darnos indicadores de hasta dónde podemos llegar. En Perú, por hablar de la región, más del 50% de la obra pública se ejecuta con inversión privada. Más del 50%. En Chile lo mismo, el 50% de la inversión en infraestructura se ejecuta con inversión privada. Y como usted conoce la coyuntura política internacional, en Chile hubo un cambio de gobierno y pasó de una línea ideológica a otra. En Perú ha habido un sinnúmero de problemas con inestabilidad política, y nada de esa coyuntura política ha detenido la agenda de inversiones. Ni el cambio de un gobierno de una derecha a izquierda en Chile detuvo la agenda. Lo mismo pasó en Perú, y en Colombia ha ocurrido exactamente lo mismo. Claro, sin embargo hay que decir que ha habido una sólida institucionalidad que se ha construido. El caso del Perú, pero 6 presidentes procesados judicialmente, 3 que fueron a la cárcel, uno se suicidó por su vinculación a la corrupción, y ha seguido la institucionalidad funcionando. ¿Qué es lo que anhelamos en el Ecuador? Que haya una sólida institucionalidad. Justamente parte del objetivo es que se consolide un sistema de inversión público-privada que nos permita darle continuidad a la agenda. El sistema que hemos creado con este registro público tiene una ventaja práctica, Miguel, y es que el gobierno nacional se hizo cargo de aprobar y priorizar estos proyectos y asumió la responsabilidad política de impulsarlos. Y por su prioridad, el siguiente gobierno, cualquiera que sea, si quisiera que estos proyectos sean retirados de este registro o que ya no se hagan, va a tener que tomar la decisión política y asumir las consecuencias de decirle a la población: este proyecto que ya estaba priorizado, que ya estaba avanzando, no va a continuar. Entonces, porque si no tuviéramos este sistema, ¿qué pasaba antes? Simplemente se dejaban botados los proyectos. Ahora, con un sistema que lo obliga,
usted va a tener que dar justificadas razones para detener el avance de estos proyectos. ¿Y esto va a mejorar la competitividad también? Por supuesto, la ventaja es que si nosotros empezamos a ofrecer condiciones adecuadas de mercado, ya existen en la región muchas empresas y banca internacional que está dispuesta a, con la misma capacidad instalada en la región, ampliar su cartera. Y Ecuador es uno de esos destinos. Para un inversionista que ya tiene operación en Perú, es sencillo dar el salto al Ecuador, siempre que ofrezcamos las condiciones necesarias. De ahí que la competitividad en las asociaciones público-privadas se miden y existe un ranking que administra el Banco Interamericano de Desarrollo y la publicación The Economist. Ese ranking se llama el Infrascopio, se actualiza cada 2 años. Hasta octubre del año pasado, estábamos en la región de 26 países analizados, estábamos en el puesto 15. Es decir, no nos consideraban atractivos para la inversión privada en infraestructura. En octubre de 2024 se actualizó ese ranking y luego de ver todo el esfuerzo que se ha hecho, todos los cambios normativos, el crear una cartera oficial, en elevar estos estándares de transparencia, hemos pasado en ese ranking del BID del puesto 15 al puesto 9. Hemos saltado 6 puestos y ya somos considerados en la región, de acuerdo a ese ranking, como un país en vías de consolidar su agenda de inversiones público-privadas. Bien, muchas gracias al doctor Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, tan necesarias y tan importantes en el Ecuador. Muy amable, doctor Ceballos. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a toda su audiencia. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre la situación de la seguridad en el Ecuador. Invitados, el doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad de Colombia, y el general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad. Buscando la verdad. Desde 1900.